¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en una tarde de día miércoles, nueva mitad de semana, ya viviendo las últimas jornadas del mes de noviembre de 2025. En punto estamos comenzando esta edición de Hoy es Noticia. Por supuesto, hacemos la invitación desde ya a que se queden en nuestra sintonía, no solo en CNN Chile, sino también en CNN Chile Radio. Tenemos una agenda informativa cargada de noticias para conversar, analizar y por supuesto ir exhibiendo a esta hora de la tarde en nuestras pantallas. Vamos a salir a la calle en esta tarde de día miércoles para comentarle que la temperatura, al menos el día de hoy, en comparación a la semana inmediatamente anterior, ha estado bastante más moderada. 23,6, 23,8 la temperatura actual en nuestra capital. Lentamente despejó el cielo porque comenzamos la jornada con cielo cubierto, con gran densidad en las nubes, pero aquello fue disipando. Para mañana, una temperatura levemente al alza, pero el sábado otra vez ingreso de nubosidad en nuestra capital. Cualquier actualización la vamos a conversar más adelante en CNN Tiempo. 5 de la tarde con 31 minutos, comenzamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un resumen de noticias en CNN Chile. La Directiva Nacional de la Democracia Cristiana decidió pasar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al Tribunal Supremo de la Colectividad. Esto tras la reunión que sostuvo con el candidato José Antonio Kast. Desde la DC calificaron la conducta del exmandatario de máxima gravedad y apuntaron a que no se trata de un hecho aislado. La senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, aseguró que habrá un golpe de Estado a mediados del próximo gobierno en caso que sea elegido José Antonio Kast. Apuntó además a un escenario de desconfianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas a las propuestas de Franco Parisi, ya que la diputada Pamela Giles fue, según ella, la vocera de la llamada primera línea en el Congreso. En el primer juzgado de garantía de Santiago están siendo formalizados 6 funcionarios de la PDI, a quienes se les imputan, entre otros delitos, el de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsificación y narcotráfico. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la presunta participación de los detectives habría sido en razón de su función policial. 2 miembros de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca. La Policía Metropolitana aseguró que hay un sospechoso en custodia y pidieron a la ciudadanía evitar la zona. Y en noticias del deporte, nuevamente mala información para la selección chilena de fútbol y su búsqueda de un nuevo técnico. Esto luego de que en España dan por hecho la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027 en el Real Betis. 5 de la tarde con 33 minutos. Le vamos a pedir a nuestra compañera Carla Durán, que está en la cámara, que abra el plano en nuestra sala de redacción, porque vamos a saludar a esta hora de la tarde a Macarena Román con la información política presidencial a esta hora y todas las reacciones, Macarena, que ha generado este encuentro el día de ayer entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast. Cuestionamientos, reacciones desde el oficialismo y también desde la actual oposición. ¿Qué dice, por ejemplo, la democracia cristiana, Macarena, en un encuentro que tuvieron el día de hoy súper importante? Bienvenida, buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes. Un encuentro que duró más de una hora, que estaba pactado para las 12:30 de la tarde, ¿cierto? Y que termina pasada también las 2 de la tarde. ¿Qué se habló en este encuentro y a raíz de qué se llevó a cabo? Bueno, justamente de esa foto y esa reunión que mantuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el candidato de la oposición, el candidato presidencial José Antonio Kast. Esto se comunicó, ¿cierto?, durante la jornada de este martes y provocó esta reunión de emergencia, donde, entre otras cosas, se definió que se va a pasar la figura o a justamente el militante Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacia el Tribunal Supremo del partido para ver si existe la posibilidad de pedirle la salida, ¿cierto?, de este partido donde él ha formado parte desde siempre, claro, donde su padre fue fundador, el también exmandatario Eduardo Frei Montalva. Eso en el ámbito, ¿cierto?, de este apoyo que dicen desde al menos el propio Partido Republicano, José Antonio Kast decía, no fue un apoyo directo, fue una reunión
reunión institucional en donde se hablaron diversos temas y hubo hartas coincidencias. Sí. ¿Cuál es el pero, José? Que Eduardo Frei no se ha juntado con la candidata oficialista y de la ADC, Janet Jara, y por eso uno infiere, ¿cierto?, que su respaldo está con José Antonio Macarena, Kast. y aquella posibilidad, podemos entender, comienza a diluirse pensando que el expresidente de la República acaba de iniciar un viaje a China. De hecho, la secretaria general del Partido Demócrata Cristiano ironizó con ese viaje a China respecto al rechazo que el exmandatario manifestó, por ejemplo, al apoyo de la DC a la candidata Janet Jara. Eso por una parte. De ser comunista, ¿cierto? Exactamente. Comienza a diluirse la posibilidad de que se encuentre con la candidata oficialista, porque creo que regresa como el 8 o el 9 de diciembre. Sí, no quieren dar una fecha en sí desde al menos la familia, que es quien le ve la agenda, ¿cierto? Pero lo que se estima es que, claro, que los primeros días de diciembre va a estar. Pero llega a votar. Sí, a votar deberías estar. Ok, pero lo otro que te quería comentar, Macarena, y aquí solamente con el objetivo de explicar a nuestra audiencia, hay una posición de la directiva actual de la ADC, encabezada por el senador Francisco Buenchumilla, de que el expresidente Frei salga del partido. Sin embargo, están dejando esa decisión con los antecedentes sobre la mesa en el Tribunal Supremo, ¿verdad? El Tribunal Supremo tendrá que tomar la determinación. Y ojo, porque claro, a Eduardo Frei se le ha enviado en distintas ocasiones al Tribunal Supremo del partido, pero nunca había sido la directiva de la Falange la que tomara esta decisión. Antes se había hecho porque algunos militantes habían pedido esto por distintos respaldos que han ido en contra, ¿cierto?, de lo que ha determinado la ADC. Sin embargo, es primera vez que la directiva como tal, su presidente y su secretaria nacional, toman la decisión de trasladarlo y trasladar esta decisión al Tribunal Supremo. Vamos a detallar brevemente, José, cuáles han sido las otras ocasiones donde Eduardo Frei no ha estado de acuerdo con su partido. Por ejemplo, en 2022, cuando su partido llamó a votar por el apruebo al proceso constitucional, él dijo estar en contra. En 2023, todo lo contrario se dio. Mientras él decía que había que aprobar la nueva constitución, en ese minuto liderada por el Partido Republicano el proceso, su partido decía que había que rechazar, votar en contra de esa propuesta. Y, por ejemplo, el año pasado en las elecciones de alcaldes, él le dio su apoyo a la carta de la oposición, Max Luxit, en Huechuraba, mientras el pacto, ¿cierto?, donde estaba la DC con el oficialismo, tenía su propia candidata. En Osorno lo mismo, no apoyó a una carta de la DC, sino que a un ex militante de la Falange. Macarena, ¿y cuál podríamos decir ha sido una de las últimas veces en la que el expresidente Eduardo Frei ha estado de acuerdo con la decisión de su partido? Y es que nos tenemos que remontar a la candidatura presidencial de Carolina Goich, ¿o hay algún ejemplo más reciente? Bueno, Yana Proboste también, ¿cierto? Perfecto. Claro, estuvo de acuerdo allí también. Sí, también ahí, porque era una carta de hecho de la DC, y eso es quizás... Pero en la segunda vuelta Boric Kast... ahí la DC... Carmen Frei se reunió con Gabriel Boric, pero Eduardo Frei parece que mantuvo silencio. Sí, mantuvo silencio y no hubo una postura, si mal no recuerdo. No, yo tengo el recuerdo de Carmen Frei pero en foto. Pero como Gabriel partido... Boric. No, como partido tampoco. Creo que no hubo una postura ahí como tal. Pero, de hecho, la DC ahí de un primer momento dijo que cuando sale electo Gabriel Boric iba a ser oposición, ¿cierto? Claro, constructiva y todo, pero oposición. Pero oposición como tal. Bueno, y por otro lado también decíamos, ¿cierto?, que son distintas los hitos que han marcado esta contradicción, podríamos decir, de uno de los líderes de la Falange con la decisión que han tomado por mayoría en la democracia cristiana. Fuera de cámara también lo que nos dicen es que más allá de quienes están en contra, por ejemplo, o de anular, dicen, o no votar por Janet Jara, estoy hablando fuera de cámara, ¿cierto? Voces en off, dicen que fue un acto violento el hecho de postear esta imagen, porque dicen, es muy probable que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile y que podría haber esperado Eduardo Frei que salga electo para luego entregar un respaldo como exmandatario al futuro mandatario. Pero hacerlo antes con una carta oficial, ¿cierto?, del oficialismo, valga la redundancia, y la DC, bueno, más bien dicen fue un acto violento porque contradice, por supuesto, a los 25.000 militantes de la DC. Claro, ¿tenemos información, Macarena, de cómo se gesta este encuentro, quién lo solicita a quién y todo eso? Eso no se ha dado a conocer el detalle. Lo que sí han dicho, por ejemplo, desde el Partido Republicano, que fue un encuentro totalmente institucional, que es primera vez que se da un encuentro oficial entre José Antonio Kast y Eduardo Frei, porque antes sí se habían coincidido en ciertas actividades, en viajes, en restaurantes puntuales, pero que nunca se había dado una reunión como tal. Entiendo. Esta vez sí fue una reunión como tal y oficial en el marco de esta candidatura. Pasemos a escuchar a parte de los integrantes de la directiva de la ADC, que te podría decir, José, que a lo menos estaban dolidos con esta decisión del ex mandatario. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es,
que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes? Entonces, como directiva nacional debemos respetarnos a nosotros mismos y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país y a lo largo de su historia que nos dicen, ¿alguien porque tuvo una dignidad está fuera de las reglas del partido? Yo no creo que alguien pueda alegar esa excusa de responsabilidad. Al revés, pensamos que mientras más altas han sido sus responsabilidades en la vida política, más obligación tiene de cumplir las normas. ¿Qué posibilidad hay de que el expresidente se pueda juntar finalmente con Janet Jara, considerando que él probablemente ahora está viajando a China? A la China comunista. Son definiciones que él debe adoptar. Un ex jefe de Estado nadie le puede imponer, muy por el contrario. Pero si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas a su vuelta. Ironizando un poco, Sí, José, lo que ¿cierto? hablamos La antes. secretaria nacional con este viaje de Eduardo Frei, que sabemos que también en reiteradas ocasiones viaja a China, ¿cierto? A este país, obviamente una potencia mundial donde también se hacen negocios entre Chile y por el rol que también China. él ha desempeñado Totalmente. desde que dejó la magistratura o en verdad hace algunos años atrás, Sí. como embajador del Asia-Pacífico. De hecho, sí, y en ese marco ha viajado varias veces y en ocasiones le toca entonces visitar el gigante asiático. Por otro lado, también hubo palabras desde el comando de Janet Jara. Si bien ella no habló hoy de forma directa, sí, se asomó por la ventana de su comando, saludó a la prensa, ¿cierto? Pero no quiso dar ningún tipo de declaración. Solo subió este dedo, ¿cierto?, el pulgar para decir que el ambiente, el ánimo estaba bien dentro de su comando. Es que tampoco se puede decir otra cosa, ¿cierto? Sí, Pero claro. lo cierto es que al menos al interior del comando hay voces donde esto golpeó fuerte, donde fue una mala noticia porque hubieran preferido que no se refiriera ni por Kast ni por Jara, sino que mantuviera la incógnita, ¿cierto?, sobre su respectivo voto. De hecho, algunos al interior del ADC eso han optado, no referirse a la candidata Janet Jara, pero tampoco dar un respaldo implícito Sí. a José Antonio Kast. Ha circulado, Macarena, un video en las redes que recuerda la candidatura presidencial, la segunda, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el año 2009, cuando entonces competía con el expresidente Sebastián Piñera y les tocó enfrentar un balotaje. ¿Te acuerdas de esa elección que tuvo Marco Enrique su mejor resultado con el 20%? Competía también por el PC Jorge Arrate y Eduardo Frei por lo que entonces era la Concertación. Bueno, ya ha circulado un video en las redes de la campaña de cara a la segunda vuelta, donde el propio Eduardo Frei hace un llamado a los electores, a los votantes de Marco Enrique y también a los de Jorge Arrate. Un poco también ahí poniendo una posición crítica respecto al menos a la posición planteada ahora a través de esta imagen. Totalmente, claro. Y de hecho también ha sido parte de los argumentos del comando, José, porque dicen Janet Jara, dentro de los roles que tenía con anterioridad, un rol mucho menos protagónico, Sí, claro. también trabajó y apoyó las dos candidaturas hacia la presidencia, la que terminó con él en la moneda y la que no, por parte de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por eso también dicen fue un golpe bajo para el comando y para la propia candidata. Escuchemos parte de las declaraciones también que vinieron desde justamente el Partido Republicano, podríamos decir los grandes ganadores de esta polémica, Sí. ¿cierto? Hace que sea de forma transversal más bien el apoyo que tienen, o transversal desde la centro derecha o el centro en sí, con este apoyo de Frei implícito, hasta obviamente el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Claro, es que dicen que quedaría Kast tal vez con una imagen de mayor moderación al tener esta imagen con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Estuve buscando prensa de este año, del mes de mayo, junio y julio, y hay algunas declaraciones de José Antonio Kast donde, podríamos decir en buen chileno, tira bastantes flores a la figura del expresidente Eduardo Frei, señalando que para su gusto es uno de los mejores mandatarios que hemos tenido tras el regreso de la democracia. Un estadista, dice Un estadista, José ha Antonio dicho, Kast. sí. Escuchemos sus declaraciones. Más allá de nuestras diferencias políticas, nosotros lo que hemos podido conversar, tanto con Evelyn Matei, con Johannes Kaiser, con la primera dama o ex primera dama Cecilia Morel y también con el expresidente Frei, es cuáles son las urgencias de Chile. Nosotros no estamos preocupados de un tribunal supremo que tome una determinación o no. Estamos preocupados de Chile. Y invitaría también a todos los actores políticos a poner las prioridades. No vamos a coincidir en todo, pero ¿cómo no vamos a poder coincidir
en qué queremos hacer para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y vuelvo al tema de seguridad, es la primera urgencia nacional. Bueno, eso entonces dentro del ámbito y lo que comenta José Antonio Kast decía, bueno, aquí no creemos que sea un golpe para el Comando Janet Jara, sino que el golpe se lo están proporcionando ellos mismos, decía José Antonio Kast, con ser la carta de la continuidad de este gobierno, algo que ha criticado por largo tiempo también el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Por otro lado, José, también saber, ¿cierto?, que mañana será un día importante dentro de la carrera presidencial, el primer cara a cara encuentro presidencial en Radio Cooperativa convocado por el Hogar de Cristo. ¿De qué debiesen hablar? Pobreza y vulnerabilidad. De hecho, por eso dice José Antonio Kast, dijo que sí a esta invitación y no hacia otros debates donde netamente es lo político, lo que sobresale ante cualquier otra polémica. En ese aspecto, entonces, lo que se espera es que, por supuesto, es probable que haya algún enfrentamiento entre ambos candidatos, aunque no es la tónica de la convocatoria, sí, porque es el primer cara a cara luego de la primera vuelta presidencial y porque estamos a menos de 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, donde los candidatos se están jugando el todo por el todo. Mientras José Antonio Kast ha visitado distintos lugares a lo largo de nuestro país, Janet Jara ha optado, hemos insistido, ¿cierto?, con eso, con la estrategia más bien mediática, a través de medios, llegar a los distintos rincones de nuestro país. ¿Cuál estará haciendo mayor efecto en la ciudadanía para bien y para mal? Bueno, lo sabremos finalmente el próximo 14 de diciembre. En ese aspecto, entonces, es que, por ejemplo, la jefa de campaña y senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, decía ya, cortémosla con el tema, decía de lo de Frey. Yo me estoy enfocando en el trabajo que será para mañana, que lo están preparando, por supuesto, porque también puede ser un tema que mueva la balanza, si es que pasa algo muy bueno, si es que pasa algo muy malo, como también puede ser intrascendente. A las 8:30 de la mañana. 8:30. Sí, okay. Transmitido por Cooperativa, pero convocado por el Hogar de Cristo. Escuchemos parte de las declaraciones que vinieron desde el comando de Janet Jara, algunos bien molestos con Eduardo Frey. El ánimo, ¿cómo queda después de lo de Frey? Yo creo que él no mueve la aguja. Yo lo lamento, alguien que fue presidente de la Concertación, 2 veces candidato, lo lamento. Creo que es un mal término de su gestión, de su historia, pero creo que eso no mueve la aguja. Claramente él en primera vuelta tampoco estuvo con la candidata. Lo lamento por lo que significó en la recuperación de la democracia. La democracia cristiana lo ha expresado muy bien. El apoyo a la democracia cristiana está en la candidatura de Janet Jara. La señal que dio el expresidente Frey no daña ni menoscaba en ningún caso la candidatura de Janet Jara. Se echa de menos la reciprocidad que sí se tuvo hacia él, eso sí. No creo que mueva la aguja de ninguna manera. La campaña está desplegándose. Mañana hay un foro bien importante donde hay que contrastar posiciones en materia de pobreza, desigualdad, justicia social, planteamientos donde Janet Jara tiene mucho que mostrar para el bienestar de Chile. Bien, Macarena, ya casi cerrando este comentario que hemos hecho para Hoy es Noticia, quisiera preguntarte lo que ha sucedido con el presidente Frei Ruiz-Tagle y este encuentro con José Antonio Kast. ¿Enciende, podríamos decir, las alarmas o más bien genera motivación en el actual oficialismo de ir, por ejemplo, donde el presidente Lagos, que independiente que esté retirado de la vida pública, y solicitarle un apoyo explícito a la candidata Janet Jara, o poder de alguna u otra manera recurrir más bien a la expresidenta Bachelet a que de alguna manera se manifieste, por más que su objetivo hoy día sea la ONU? Respecto a Ricardo Lagos, lo que ha dicho su hijo, cierto vocero del comando de Janet Jara, el senador Ricardo Lagos Weber, es que él no puede hablar por su padre, pero que él está seguro que su padre jamás votaría por la derecha. Okay. Eso ha sido lo máximo que hemos conocido, ¿cierto? Sí, lo ha reiterado en reiteradas ocasiones, valga la redundancia, y ha sido el máximo gesto que podríamos tener hasta ahora de Ricardo Lagos. No sabemos si va a ocurrir algo más que aquello, sabemos que su situación de salud no es la mejor, pero que sí fue a votar en las elecciones pasadas. Y sobre Michelle Bachelet, a raíz de esta noticia de Eduardo Frey, desde su equipo han comentado que es muy probable que haya alguna insinuación para reconfirmar el apoyo que ella ya dio a Janet Jara una vez que gana las primarias presidenciales. Se reunieron en la casa de la expresidenta. Pero este apoyo no necesariamente tiene que ser con otro encuentro, considerando que ella está en China en este minuto, luego se va a Nueva York, sino que también puede ser un video, un comunicado o cualquier hito que marque la reconfirmación de este respaldo que tiene por parte de la expresidenta. Claro, no se irá a encontrar con el presidente
Frey en China? Es probable, yo creo que sí, siendo ella quien lo apoyó también en este camino, ¿cierto? Claro, tú querías agregar un dato también, Macarena, para sobre cerrar. Héctor Barría, el jefe de bancada de la DC, quien hizo un llamado a que Eduardo Frei Ruiz-Tagle abandonara o se fuera de la DC, considerando que ya no tienen el mismo De camino. manera voluntaria. De dices manera tú. voluntaria y no espera la resolución del Tribunal Supremo. Sí, ahí queda la pregunta, Macarena. ¿Qué tanto peso tiene en esa decisión de irse de manera voluntaria o de que el Tribunal Supremo finalmente decida expulsarlo? ¿Qué peso tiene que sea el único expresidente vivo que tiene la democracia cristiana? Que sabemos per se, un expresidente sí o sí es un líder. Totalmente. Vamos a quedar atentos. Sí. ¿Cuántos días más o menos el Tribunal Supremo debería No tomarse hay para fecha, decidir? no hay un plazo aproximado, Ah, no hay nada. O sea, Sí. podría ser incluso después de la Mañana segunda vuelta como o mañana. en enero. Ya, vamos a quedar atentos, Macarena Román. Que tengas una buena tarde. Gracias por todo el análisis. Sin duda, una de las noticias que estaba marcando las últimas horas de cara a la segunda vuelta presidencial, que estamos preparando en CNN Chile con una tremenda cobertura. Gracias, vemos, Macarena. José. Que Chao. tengas una buena tarde. Igual. Bueno, vamos a seguir en otro de los temas que ha marcado la política durante las últimas horas. Vamos a la oposición, porque desde esa vereda, la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, hermana del ex candidato a la presidencia Johannes Kaiser. Bueno, declaraciones de la senadora electa han generado polémica tras anticipar un escenario de inestabilidad en el país en un eventual gobierno de José Antonio Kast por un posible, comillas, dice ella, golpe de Estado, haciendo alusión al estallido social de 2019. Vamos a invitar al estudio, a la sala de redacción de CNN Chile, a la periodista Colomba Eichholz para ir analizando las reacciones que deja esta declaración de Vanessa Kaiser, recordemos senadora electa hace pocos días atrás, en torno a, primero, el comando de José Antonio Kast, cómo lo reciben, y también las reacciones que se generan en el actual oficialismo. Colomba está con nosotros para analizar esta situación y las reacciones que ha dejado una declaración, Colomba, que no deja a nadie indiferente. El recuerdo del estallido social es relativamente cercano. Ha habido también otras apreciaciones de similar envergadura en otros actores políticos y las vamos a repasar ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Sí, se ha generado ya bastantes reacciones estas declaraciones de Vanessa Kaiser, que finalmente se convierte, ¿no es cierto?, en senadora electa en las elecciones pasadas, senadora electa del Partido Nacional Libertario por la región de la Araucanía. Y llama la atención, José, una entrevista entonces que tú mencionabas en el diario La Segunda, se publica esta mañana, en donde la senadora electa justamente señala que podría haber otro golpe de Estado, porque hace alusión también, y lo explica, vamos a pasar a revisar de todas maneras sus explicaciones, el desarrollo que hace sobre sus declaraciones, pero justamente dice que el estallido social, lo que muchos denominan como tal, para ella fue un golpe de Estado. Incluso también citaba diferentes, incluso el expresidente Sebastián Piñera, que lo calificaban de esa manera, así lo decía en sus declaraciones. Y en esta entrevista dice que está de acuerdo con el economista Oscar Landerreche, que esta es una entrevista de junio que vamos a pasar a revisar, cuando era miembro del comando de Carolina Toá, en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. No sé cómo vamos a salir de ahí, dice Vanessa Kaiser, si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y del orden. Yo sufrí el 18 de octubre, dice, no porque me agredieran directamente, sino porque no podía creer que ese era mi país. Perdí mi país por meses, termina diciendo en estas declaraciones la senadora electa por la región de la Araucanía, José, y de alguna manera entonces también generan bastante revuelo. Hay que decirlo, no es la primera figura política en poner en duda la gobernabilidad o bien la estabilidad de nuestro país que pueda entregar el candidato presidencial José Antonio Kast. Justamente Oscar Landerreche había sido una de esas figuras políticas en junio, José. En otro contexto. Exactamente, en junio de este año, cuando también hace alusión a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que de hecho fueron emitidas aquí en Tolerancia Cero, cuando hablaba sobre las protestas, la falta de protestas en esta administración, las adjudicaba a la gobernabilidad de su gobierno. Colomba, demos contexto. Viene el presidente Boric a mediados de este año, Tolerancia Cero, y dice, no hemos tenido tantas protestas o las calles han estado relativamente calmas porque nuestro gobierno ha dado gobernabilidad, valga la redundancia. Y allí, frente a esa declaración, ¿cuál fue la respuesta de Oscar Landerreche? Bueno, y ahí ante esa declaración entonces, cuando Oscar Landerreche era parte del comando de la entonces precandidata presidencial Carolina Toá, justamente entonces dice que quiere ver al presidente cuando sea expresidente, que finalmente también tiene que dar cuenta de si efectivamente hubo un cambio con este periodo donde fue mandatario, ¿no es cierto? Y para un eventual gobierno entonces de derecha, si efectivamente no salen nuevamente a las calles, haciendo alusión también a que los
los adherentes del presidente en aquella época efectivamente salieron a manifestarse, a protestar, y eso es justamente lo que cuestiona en esas declaraciones el economista Óscar Landerreche, que de alguna manera entonces reflotan por esta entrevista en el diario de La Segunda con las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser. Profundizamos, de hecho, José, pudimos obtener mayores declaraciones de la ya senadora electa por la región de la Araucanía, por supuesto, para saber a qué se refiere, también a qué nivel estamos hablando desde su perspectiva, la inestabilidad que podría generar un eventual gobierno de José Antonio Kast. Y quiero, José, que pasemos juntos a revisar justamente a qué se refería con sus declaraciones. La gente se ha empezado a dar cuenta de que en Chile hay un sector que participa del juego democrático, pero cuando los resultados no son favorables a sus intereses, están dispuestos a transformar al país, como dijo Óscar Landerreche, en un maldito infierno. Y este diagnóstico no solamente es Óscar Landerreche o Max Colodro o Sergio Muñoz. Sergio Mico también nos explicó que esto había sido un golpe de Estado hasta un cierto punto. El mismo Sebastián Piñera dijo que había sido un golpe de Estado. La declaración de la senadora electa Valentina Kaiser. Vanessa Kaiser. Bueno, ella hace referencia a lo que eventualmente podría pasar a mediados del próximo gobierno, pero también pone sobre la mesa la necesidad, por ejemplo, de una reforma judicial, lo que nos da a entender tal vez dónde van a estar sus puntos de interés al momento de iniciar un trabajo legislativo. Eso, pero tú también hacías alusión, Colomba, a lo que señaló en su minuto Óscar Landerreche. Vamos a recordar esas declaraciones porque creo que tienes también la cuña, como decimos nosotros, o el extracto de lo que dijo en ese minuto. La declaración en Radio Infinita, José, sí. Pasemos a revisarla justamente para también dar mayor contexto de toda esta conversación que se viene dando también durante toda esta carrera presidencial. Así que revisemos las declaraciones del economista. Yo creo que va a ser interesante observar al presidente cuando sea expresidente. A mí todavía no te convenció? No, es que no sé, porque cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por 2 se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver. Chuta, me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo, te fijas, y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesia. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No estoy convencido. Fíjate, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de pragmatismo, o sea, como de escepticismo, perdón, es la palabra. Bueno, ahí estaban entonces esas declaraciones emitidas en el mes de junio. No había sido lo único, José, como yo ya mencionaba. Varias figuras políticas también han hablado sobre el temor que hay, incluso por parte de la oposición, que las protestas se vuelvan, ¿no es cierto?, a estar en un eventual gobierno de José Antonio Kast, e incluso también hay evidencia de que eso puede suceder. El propio entonces candidato presidencial Eduardo Artés dijo que si Kast gana, él va a salir a la calle, así que por lo menos ahí hay un aviso que dio en más de una ocasión el entonces candidato presidencial Eduardo Artés, pero también, José, que dio la secretaria general del Partido Republicano en septiembre de este año, también en Radio Infinita. Ruth Hurtado señaló que quien gobierne, la izquierda va a tratar de derrocarlo. En su momento también nosotros reporteamos este tema y efectivamente también generó bastante revuelo porque el derrocamiento, ¿no es cierto?, hace alusión quizás a un golpe de Estado. Entonces también se discutió mucho sobre la utilización de esa palabra en esa declaración. Y te acuerdas también en una entrevista con La Tercera, si mal no recuerdo, el marido de Evelyn Matei, Jorge de Sulmó, destacado economista, señaló que el gobierno de su mujer, de su esposa Evelyn Matei, era capaz de dar mayor estabilidad o paz social versus, por ejemplo, lo que se podría generar con un gobierno encabezado ya sea por Johannes Kaiser o José Antonio Kast. Así es, sí. Hubo declaraciones, de hecho, José, del candidato presidencial José Antonio Kast ante estas declaraciones. Ahora las más recientes, por supuesto, las de Vanessa Kaiser, senadora electa por la región de la Araucanía, también hay que decirlo, del Partido Nacional Libertario, un partido que está en el pacto parlamentario del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Así que esas preocupaciones vienen desde muy cerca, desde, ¿no es cierto?, el equipo y quienes conforman hoy día la campaña del candidato presidencial. Así que pasemos a revisar cuál fue su respuesta ante estas declaraciones. Estoy convencido de que la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara y dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos. Y con un carácter fuerte del Estado, justo, pero dentro del marco de la ley, estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos. Si algún político quiere volver a unir la violencia de los narcos, de los ocupas, de las barras bravas, con la política, se va a encontrar con un Estado fuerte, que va a aplicar la ley.
que va a respaldar a sus carabineros, a sus fuerzas policiales, a su gendarmería, porque aquí la institución es la que se respeta. Para todos aquellos que están pensando que pueden volver a unir sensibilidades políticas con el crimen organizado, eso no va a ocurrir. Bueno, ahí no va a ocurrir, dice el candidato presidencial José Antonio Kast, que efectivamente las instituciones van a funcionar y que los electores, José, tomaron una decisión en las elecciones pasadas, por lo menos una decisión para apoyar tanto a José Antonio Kast como también a la candidata Janet Jara. Ahora también Vanessa Kaiser hace un planteamiento que no han hecho todas estas figuras políticas que yo he mencionado respecto de una eventual inestabilidad que podría dar un eventual gobierno de José Antonio Kast. Vanessa Kaiser también atribuye lo que podría ser un eventual estallido social o, como ella dice, un golpe de Estado, un eventual gobierno de José Antonio Kast a las propuestas que hizo, según Vanessa Kaiser, propuestas irresponsables que este año hizo el candidato presidencial Franco Parisi. Muchas de ellas, ¿no es cierto?, para alivianar el bolsillo de los chilenos, tenía que ver con bajar las cuentas de la luz, ¿no es cierto?, quitarle el IVA a los medicamentos, entre otras propuestas también que algunos incluso calificaron de propuestas populistas. E incluso también decía Vanessa Kaiser que justamente por eso la ciudadanía se generó expectativas de lo que podría haber ocurrido en un eventual gobierno. Ella dice que esas expectativas serían peligrosas. Exactamente, que esas expectativas finalmente podrían justificar a mediados del próximo gobierno, de un eventual gobierno de José Antonio Kast, un estallido social, porque justamente los votantes de Franco Parisi del Partido de la Gente quedaron descontentos al ver que su candidato no triunfó en las elecciones. Triunfó, por ejemplo, en este caso, el candidato presidencial José Antonio Kast y la candidata Janet Jara, y ante ese descontento también pudieran salir a la calle. Es un poco el planteamiento, José, claro, política ficción, ¿no es cierto?, pero también de un planteamiento importante que se ha hecho en el pasado respecto a un eventual gobierno del candidato del Partido Republicano. Claro que sí. Bueno, vamos a quedar atentos a aquello, y lo que tú señalas, Colomba, es una manera también de analizar o empezar a mirar de qué manera leer los votos, los electores del Partido de la Gente. Estamos hablando de más de 2,5 millones de votos. Hay muchos expertos, analistas políticos que los relacionan o los vinculan más bien precisamente con lo que tú dices. Causas que en algún minuto estuvieron en la calle, en el denominado estallido social, y que finalmente no terminaron siendo resueltas y que precisamente podrían estar relacionadas con ese elector o con esas propuestas que en su minuto levanta el candidato Franco Parisi. Así es, José. Y también a todo esto hubo declaraciones también por parte del oficialismo. Recordemos que también obviamente hay reacción por parte de quien es contendora de José Antonio Kast, en este caso de Janet Jara, y quien se refirió a las declaraciones de la senadora electa Vanessa Kaiser fue la diputada del Frente Amplio, también vocera de la campaña de Janet Jara, Gael Yomans. Así que también, José, pasemos a revisar qué tuvo para decir la diputada. Vamos a ver. Ellos mismos están reconociendo que Kast genera caos social, no estabilidad económica, prosperidad para el país, que es lo que quieren los chilenos y chilenas. O sea, lo que estamos pensando es un país más seguro, más tranquilo, que también podamos avanzar económicamente, y esas garantías las da Janet Jara mediante una disposición al diálogo y a la generación de acuerdos que no tiene José Antonio Kast. Entonces, están reconociendo que generan polarización, y además que golpes de Estado acá hemos tenido desde la derecha. La dictadura militar fue un golpe que fue planeado civil y también militarmente desde el sector político de la derecha. Bueno, claro, ahí también la diputada Gael Yomans hace el punto. Si uno quiere hablar de un golpe de Estado, finalmente la diputada dice, bueno, la derecha es el único sector que ha hecho un golpe de Estado en la historia de nuestro país, así que también ahí, José, lo que genera también polémica no es solamente la incertidumbre que algunas figuras políticas han señalado que pueda generar un eventual gobierno de José Antonio Kast, sino también el uso, ¿no es cierto?, de golpe de Estado. Lo mismo que había generado también las declaraciones de la secretaria general Ruth Hurtado sobre la palabra derrocar, ¿no es cierto? Eso también son, digamos, palabras mayores en nuestro país y obviamente generan revuelo cada vez que se hace alusión a lo que podría suceder en este caso, según Vanessa Kaiser, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, que dice golpe de Estado, no estallido social. Así que también ahí el lenguaje, ¿no es cierto?, juega su parte en este debate político. Claro, y además, hablando del estallido social propiamente tal, es un recuerdo relativamente reciente. Estamos hablando de ¿cuántos años? 6 años atrás se cumplieron en el mes de octubre. Colomba Eichholz, gracias por toda la información, el análisis, la conversación de otro de los temas que ha marcado la agenda informativa. Nos vamos a ir a la pausa y, bueno, luego vamos a seguir muy pendientes a este y otros temas de la contingencia y la carrera presidencial. Gracias, Colomba. De nada, José. Nos vemos, muy buenas tardes. Imágenes de Viña del Mar, sector Reñaca, 18 grados a esta hora en la costa de la región de Valparaíso. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más noticias en CNN Chile.
de vuelta con las noticias en CNN Chile y CNN Chile Radio, 6 de la tarde con 6 minutos. Les cuento hasta ahora que el Consejo de Defensa del Estado anunció que ampliará la querella por la denominada trama bielorrusa para incluir a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La decisión fue confirmada esta mañana por el presidente del CDE tras una reunión con los ministros del Interior y de Justicia. Para este nuevo requerimiento se incorporaron antecedentes recogidos del informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema y de la formalización realizada recientemente en contra de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes actualmente cumplen prisión preventiva por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Recordemos que la Fiscalía también presentó una querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco, la cual debe ser revisada por la Corte de Apelaciones. El Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la exministra Ángela Vivanco. Desde luego, para nuestra institucionalidad es preocupante este tipo de casos. Nosotros sabemos que son, en los casos penales, es claro que hay responsabilidades personales de cada uno de los que han intervenido en este tipo de hechos. Y eso implica que si en el curso de esa investigación aparecen nuevos hechos, bueno, pida cuidado que esos van a dar lugar a aristas dentro de esa misma investigación. Y por ende no tenemos ninguna dificultad de que haya ampliaciones a otro tipo de hechos. ¿Me puede explicar por qué se amplió la querella de capítulo? Porque había un hecho que fue cuyos antecedentes tuvimos muy cercanos en el tiempo. No los teníamos cuando presentamos la querella de capítulo, los tuvimos días después y por eso la ampliamos. Ya. Eso es, ¿Y se amplía a la recepción de $15.000? Exacto. Pero no podría descartar, dado los antecedentes de lo que ustedes han pedido, para que tenga coherencia, digamos, y el trato sea igualitario con todos, y si son los mismos delitos, la misma gravedad, no se puede descartar la prisión preventiva. Por cierto, no lo puedo descartar. 6 de la tarde con 9 minutos. Les cuento que en el Congreso avanzó el proyecto de ley que busca eliminar las multas a quienes circulen sin tag por las autopistas concesionadas. La periodista Pilar Gutiérrez tiene las reacciones que ha dejado esta iniciativa. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Claro, esta semana la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto que busca finalmente terminar con el pago de las multas por circular sin tag. Eso es lo que plantea la iniciativa que ha sido presentada por el diputado Jaime Mulet y que tuvo una votación favorable entonces en la Cámara esta semana, como lo decíamos, que finalmente resultó en una votación que tuvo 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Un resultado bastante sorpresivo, decían algunos parlamentarios, y ahora ese proyecto entonces, al ser objeto de indicaciones, tuvo que volver a la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Diputados para entonces continuar con el debate y seguir puliendo entonces esta propuesta. Escuchemos lo que decía el diputado Jaime Mulet, que es impulsor de esta iniciativa. El proyecto de ley no busca eliminar ni las concesiones ni el pago de los peajes o de los televías. Lo que busca es eliminar uno de los sistemas que tienen las autopistas para cobrar, que es una multa por cada día que tú circules sin tag o con el tag malo, y que hacen que esas multas se transformen en multas impagables. La concesionaria, si se elimina la multa, va a poder igual cobrar. ¿Cómo puede cobrar? Obviamente, poniendo el televía, y si no se paga el televía, con un procedimiento que ya tiene la ley de concesiones. Y eso, evidentemente, no se toca la multa que está en la ley del tránsito. Lo que establece actualmente la ley de tránsito es que en aquellos caminos públicos donde opera un sistema electrónico de cobro de tarifas o de peajes, van a poder circular solo aquellos vehículos que tengan un dispositivo habilitado para poder realizar ese cobro finalmente. Por ejemplo, el caso del tag, como comentábamos. En caso de que aquello no se cumpla, finalmente puede haber una sanción que va hasta una unidad tributaria mensual, que según los últimos datos
datos más actualizados, eso es aproximadamente 70.000 pesos, según la última información disponible, son 69.500 pesos de multa. Y finalmente lo que se busca con este proyecto no es eliminar el artículo de la Ley de Tránsito como un todo, sino restar esa multa, es decir, se mantiene toda la primera parte, esta idea de que se establece que en estos caminos públicos con este sistema de cobro pueden circular solo aquellos vehículos que tengan los dispositivos habilitados para hacerlo. Eso entonces es parte de lo que se está planteando con este proyecto de ley al que el gobierno no ha estado del todo de acuerdo. En ese sentido, la ministra de Obras Públicas ha sido bastante crítica con respecto a cómo está planteado el proyecto, por lo menos por ahora. Escuchemos lo que decía la ministra. No nos gusta el proyecto tal cual está hoy, sin embargo entendemos que tenemos que compatibilizar adecuadamente lo que es el pago del uso de las rutas concesionadas, compatibilizar eso con los mecanismos de cobro, que es la multa que se cursa cuando las personas circulan sin tag. Vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a una solución que sea justa para todos. El gobierno no es el único que ha sido crítico a esta iniciativa, como está planteada desde COPSA, el sector privado, esta entidad gremial, ¿no? Han también manifestado cierta preocupación. Ahí lo que dice finalmente la Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública, que finalmente agrupa a todas estas empresas que son titulares de entonces distintos contratos vía licitación. Ahí lo que dicen es que esto finalmente significa un cambio en las reglas de juego y en ese sentido puede tener repercusiones con los proyectos y las concesiones a futuro, que es precisamente entonces algo que por lo que se ha reconocido a Chile también en muchas ocasiones a nivel internacional. Escuchemos precisamente lo que decía la presidenta de COPSA por este tema. Esto afecta gravemente las condiciones con las cuales se han desarrollado los proyectos de asociación público-privada, más allá de las concesiones viales. La estabilidad de las reglas del juego ha sido un principio básico que se ha respetado por muchos años y ha permitido proveer infraestructura pública de alto estándar y ha puesto a Chile como un referente en este tema. Esperamos que las etapas que faltan, volver a la comisión, volver a la sala, hacer indicaciones, ir al Senado, sean oportunidades para dejar muy claros los argumentos por los cuales esta moción deteriora no solo los proyectos actuales, sino el potencial de proyectos futuros. Bueno, ¿y cuáles han sido las posturas que han manifestado los parlamentarios en el debate también en el Congreso con respecto a la eliminación del cobro de la multa por circular sin tag? Ahí, por ejemplo, quienes están a favor y quienes defienden la iniciativa finalmente, dicen por un lado que se busca terminar con el abuso y estas multas que en muchos casos son incluso superiores al valor que habría que pagar por el tag finalmente, ¿no? Por el uso de esas autopistas concesionadas. Dicen que son en muchos casos multas desproporcionadas en los montos y también recurren al argumento de que no se busca finalmente terminar con el pago y los cobros finalmente de estas tarifas, sino que simplemente eliminar las multas, no el peaje, podría decirse como un todo. Y por otro lado, quienes se oponen lo han tildado más bien de una medida populista y hacen alusión sobre todo a los efectos que esto puede tener sobre concesiones futuras y otros efectos también económicos que puede generar. Escuchemos algunas de las miradas de parlamentarios. Votamos en contra no solo yo, sino que la bancada y gran parte de la oposición. El sistema completo es abusivo y hay que cambiarlo. Ahora, este proyecto en sí no soluciona estos problemas. La verdad que lo que hace es eliminar el tag y por lo tanto con eso o eliminar el sistema de concesiones, que vuelvan las barreras a las autopistas, bueno, eso volver la verdad a las cadenas, ¿no? Es bueno que el proyecto haya vuelto a la comisión para que el gobierno pueda indicarlo y efectivamente se pueda avanzar en una solución para cientos de miles de conductores que se ven afectados en sus derechos y garantías a partir de las multas por el uso o el mal uso del tag. Sin embargo, esto se tiene que hacer de manera seria y lo que ha ocurrido hasta ahora es que hemos tenido un proyecto populista que ha ido avanzando gracias a las condiciones circunstanciales en las que se encuentra el sistema político, pero que en definitiva no aborda el problema de fondo. Como les contábamos entonces, por el momento el proyecto ahora pasó a la Comisión de Obras Públicas y de Transporte de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios entonces van a tener que discutir y votar las distintas indicaciones que se hicieron al proyecto. Bien, Pilar Gutiérrez, gracias por la información. Seguimos, por supuesto, reporteando el curso, la tramitación de este proyecto de ley. Que tengas una buena tarde.
6:16. Vamos a seguir profundizando en la carrera presidencial. Ya conversamos anteriormente con la periodista Macarena Román y Colomba Eichholz sobre los últimos hechos que han marcado la contienda de cara al próximo 14 de diciembre. Por una parte, las declaraciones de la senadora electa Vanessa Kaiser y también el encuentro del candidato José Antonio Kast con el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Analizamos este escenario, estamos en la mesa de trabajo con el exalcalde de Puente Alto y miembro del comando de José Antonio Kast, Germán Codina, a quien le agradecemos, por supuesto, que esté en nuestro estudio a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, Germán? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Lo primero que quisiera preguntarle, ¿cómo se gesta el encuentro con el expresidente Frei? Bueno, la verdad es que José Antonio Kast ha tenido una nutrida y muy exigente agenda después de la primera vuelta. Creo que todos los que estamos alrededor de él nos hemos sorprendido su capacidad de trabajo, la energía que tiene. Estuvo en 6 regiones y además también se logró a través del equipo generar una serie de reuniones que después terminaron siendo públicas, como con la familia del expresidente Piñera, esta reunión también importantísima con el expresidente Frei, y son reuniones que muestran, desde mi punto de vista, una gran capacidad de trabajo más allá de las fronteras políticas. ¿Ustedes lo solicitaron luego de la primera vuelta? No. La verdad es que esa estrategia es parte del equipo, ¿no es cierto?, de comunicaciones, pero también desde el equipo de de José Antonio Kast solicitaron el encuentro con el expresidente. Claro, él mismo... a ver, José Antonio Kast está muy abierto a poder trabajar con personas que incluso piensen diferente. Ha mostrado que su liderazgo es un liderazgo que durante los últimos años ha sufrido un proceso de evolución, de maduración, y eso creo que enriquece justamente su liderazgo, que hoy día muestra que incorpora el apoyo de personas que en algún minuto estuvieron más allá de los límites del Partido Republicano, y a nosotros nos tiene muy contento que se logre esta amplitud, porque obviamente también le da más fuerza a la candidatura y le muestra también a la ciudadanía que lo que hay principalmente es muy buena voluntad de trabajar con todas y todos por el bien de Chile. Perfecto. Entonces, lo primero, Germán, el equipo de José Antonio Kast solicita el encuentro con el expresidente Eduardo Frei. Eso entendemos de su respuesta anterior y aquello se produce. Ahora bien, cuando usted señala en los últimos años se ha producido una especie de maduración, creo que fue la palabra, de su liderazgo, se refiere a José Antonio Kast. Y debo entender de esa respuesta que podríamos decir que José Antonio Kast, al menos en esta tercera aventura presidencial o en esta tercera intención de llegar a la moneda, está más moderado. ¿Por eso también el encuentro con el expresidente? ¿Debemos entender maduración igual moderación o no necesariamente? A ver, yo creo que él sigue evidentemente siendo una persona que tiene posturas muy duras, por ejemplo, contra la delincuencia. Ajá. Por lo tanto, cuando se habla de moderación se podría malinterpretar esa palabra. Creo que él ha demostrado también con el plan de gobierno que tiene 3 verticales, 3 aristas fundamentales, como enfrentar la delincuencia con mucha fuerza y también abordar el problema de inmigrantes. También, en segundo lugar, generar el crecimiento económico necesario a través de inversión, abrir los espacios para que volvamos a crecer y generar buen empleo. Y todo esto también, obviamente, generar las condiciones para sostener las políticas sociales, incluso mejorar la PGU y garantizar también la gratuidad y muchos otros programas sociales. Que ¿No está lamentablemente, en riesgo ningún programa social con el recorte de los 6.000 millones? No está en riesgo ningún programa social. ¿Lo puede decir? Ninguno. Absolutamente ningún programa social. De hecho, también aprovecho de aclarar a la gente para que se hagan una idea de las dimensiones. El presupuesto de la Nación son 90.000 millones de dólares, ¿ya? De los cuales la mitad prácticamente van a gasto social. Eso no se toca absolutamente nada. Del resto de los recursos que hemos visto, que muchos de ellos se han utilizado en abusos, en licencias médicas truchas, en viáticos que no corresponde pagar, en también muestras claras de que no hay austeridad en el Estado. Okay. Entonces ahí es donde se va a hincar el diente, porque nos interesa que obviamente el Estado funcione acorde a las necesidades y esos recursos se utilicen en otras cosas que son importantes para la gente. Le voy a preguntar más adelante por el tema de los recortes para que quede completamente claro a la audiencia, sí. Pero para cerrar el tema del expresidente Eduardo Frei, ¿debemos entender este encuentro, esta imagen, el comunicado del expresidente Eduardo Frei como un apoyo electoral explícito o no necesariamente? A ver, yo creo que la política, y la gente lo sabe, vive de muchas imágenes, de señales. Para nosotros esta es una señal clarísima de que hay más coincidencias, como dice el expresidente Frei, ¿ya?, con José Antonio Kast. Que el presidente Frei va a votar por Kast. Que las cosas que los alejan, ¿no es cierto?, las cosas que puedan ser diferencias.
A nosotros nos parece que evidentemente también el presidente Frey fue una persona que generó una serie de acuerdos, ¿ya?, para facilitar el comercio internacional de Chile. Hoy día parte importante del Producto Interno Bruto, que genera empleo, que genera trabajo para Chile y que ha abierto espacios de exportación, viene de la gestión del expresidente Frey. Entonces nosotros reconocemos en él una persona que ha hecho un gran aporte a Chile y estamos muy contentos de que la señal que ha dado sea una señal de cercanía, de proximidad con José Antonio Kast, y los que quieran interpretar otra cosa, allá ellos. Sí, nosotros lo interpretamos como un gesto claro. Ustedes lo interpretan con que el voto del presidente Frey está con José Antonio Kast. Así lo interpretan. Nosotros lo interpretamos como que hay un gesto claro de respeto no solamente a José Antonio Kast, sino al programa de gobierno que representa José Antonio Kast en las distintas dimensiones que te mencioné: enfrentar la delincuencia con fuerza, generar inversión, empleo, para que las chilenas y chilenos salgan de los problemas de la cesantía, y también garantizar las políticas sociales que te mencionaba. Es que se lo preguntaba porque Andrés Saldívar, histórico militante de la democracia cristiana, ha dicho: en ninguna parte Frey llama a votar por Kast. Dice que ha tenido coincidencia. Por eso le preguntaba cómo interpretamos este encuentro. Nosotros lo interpretamos como un acercamiento muy valioso. Creemos que el expresidente Frey lo que ha hecho es demostrar, en conjunto también, como lo ha ido haciendo José Antonio Kast durante estos días, una capacidad de estadista que están más allá de las diferencias. Y ahí yo rescato también este proceso de evolución política que ha tenido José Antonio Kast. Fíjate que muchos ponían en cuestionamiento la posibilidad de que después de la primera vuelta se hiciera un trabajo mancomunado, ¿ya?, de distintos liderazgos de la derecha, y ese mismo día ya tuvimos la cercanía, la proximidad, el pronunciamiento de dos liderazgos importantes que participaron en la primera vuelta, y durante los días siguientes se ha ido ampliando esa base de apoyo, que creo que también es un poco el reflejo de lo que está sucediendo en la calle. Vamos a ver desplegada Evelyn Mateo, ¿no? Yo no sé si las vamos a ver desplegadas en la calle, pero claramente lo que ya ha realizado ha sido para nosotros también muy valioso. Nosotros respetamos mucho la trayectoria que ella tiene, el liderazgo que ella tiene, y por cierto que el gesto que hizo ese mismo día de concurrir al comando de José Antonio Kast cuando se ganó la primera vuelta, para nosotros es algo tremendamente valioso, y estamos muy agradecidos porque creemos que es muy importante la unidad del sector para poder brindarle gobernabilidad a Chile. ¿Y podría ser convocado un eventual gabinete? ¿Por qué no? No sé, pero eso son cosas que tendrá que decidir José Antonio Kast en caso que la ciudadanía, porque siempre, obviamente, con humildad hay que esperar que se pronuncie, si es que la ciudadanía lo termina eligiendo como nuestro próximo presidente de la República. Germán, ¿qué le parece que la DC quiera expulsar al presidente Frey? A mí me parece una exageración. Creo que es evidente que la historia tanto del Partido Comunista como de la democracia cristiana, incluso no solamente en Chile, sino a nivel internacional, tiene grandes diferencias, y en realidad, en este caso, obviamente, yo aplaudo el gesto del expresidente Frey. Creo que es un gesto muy valioso, sobre todo en momentos en los que se trata de demonizar a nuestro candidato, y que creo que es de una manera muy injusta, porque lo que él ha demostrado durante el último tiempo es apertura, liderazgo, una capacidad de trabajo en terreno encomiable. Visitó 6 regiones la misma semana y además tuvo todas estas reuniones, ¿ya?, importantísimas, de gran nivel, para obviamente darle una base de apoyo a este segundo aire de campaña para la segunda vuelta, que nosotros creemos que estamos trabajando en el sentido correcto. De hecho, valoramos mucho que esté en la calle, para que tengan, obviamente, de primera fuente, cara a cara con la gente, la posibilidad de conocer los dolores, conocer las grandes necesidades que tienen las chilenas y chilenos, y no desde la comodidad de un set televisivo seguir hablándole a la gente, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa es participar en el debate de la Archi, en el debate también de Anatel, que son los dos debates que desde el año 2013 se realizan en segunda vuelta. Quisiera preguntarle por una declaración de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, si mal no recuerdo, el día de hoy en CNN Chile Radio, cuando dice que ella sabe, o dice tener conocimiento, que hay alcaldes de la DC e incluso un alcalde ex socialista que están apoyando a José Antonio Kast. ¿Qué sabe usted de eso? Mira, la verdad es que hay mucha gente que lo apoya, que a veces tienen miedo a la... ¿Pero usted sabía ese mismo planteamiento que ella hace? Nosotros sabemos de muchas autoridades y también personas que, perteneciendo a partidos políticos distantes a nosotros, nos están brindando el apoyo. Lo hemos visto también en la calle, vecinas y vecinos
que incluso, por ejemplo, hace algunas semanas estuvimos en Puente Alto, yo estuve hace 2 días en Cerro Navia, estamos haciendo un trabajo territorial en comunas populares, pero también en regiones, porque nos interesa interpretar las necesidades de la gente para poder también ir mejorando nuestro programa de gobierno, que hoy día ya tiene una base importante. ¿Pero quiénes son esas personas, Germán? Son personas que quieren lo mejor para Chile. ¿Pero qué alcaldes, por ejemplo, si pudiese dar algún nombre? Es que si no lo hacen ellos, yo creo que sería una falta de respeto estarlos exponiendo. Uno entiende también por qué algunos de ellos mantienen sus reservas cuando uno ve que al mismísimo expresidente de la República, Eduardo Frei, lo están llevando al Tribunal Supremo, incluso con la posibilidad de expulsarlo de la democracia cristiana. Entonces, ¿para qué voy a exponer yo a otras personas que incluso no tienen el tonelaje y la historia política del expresidente Frei para que eventualmente sean sancionados? Yo creo que cada uno debiera de tener libertad de conciencia, creo mucho en la libertad y por lo tanto respeto y valoro, agradezco todos esos apoyos transversales que Ya, pero estamos al menos recibiendo. puede ratificar que tienen conocimiento de autoridades actuales, por ejemplo, de alcaldes demócratas cristianos que están en la candidatura o que están por votar por José Antonio Kast más que participar en la candidatura propiamente tal. O sea, yo te ratifico que hay un amplio apoyo, le quiero dar también la tranquilidad a la ciudadanía, a las vecinas y vecinos que muchas veces ni siquiera militan, son totalmente independientes. La mayor cantidad de la población es independiente. Decirles de que nosotros queremos conformar un gobierno que sea un gobierno que respete las diferencias políticas y que en conjunto logremos establecer las bases de un Chile con progreso, con más empleo, pero que también para eso tenemos que enfrentar la delincuencia con mucha fuerza. Y es evidente que al tener más estabilidad, más progreso económico, vamos a tener también mejores políticas sociales para ayudar a quienes más lo necesitan, que muchas veces son los que quedan en el último carro del tren y nosotros queremos que ellos avancen también. ¿Es uno de ellos el alcalde de Coyhaique? Se lo pregunto. ¿Usted quiere así como continuación sacar? Yo le hago la pregunta, usted me responde. No, yo ya te respondí, creo que quedó claro que si al mismísimo expresidente Frei lo están persiguiendo, ¿para qué yo voy a poner a una persona en el riesgo de ser expulsado de su propio partido? Bien, Germán, vamos a otro tema que también ha estado en la palestra y tiene que ver con la no participación del candidato Kast. Usted lo tocaba recién en programas de entrevista o en otras instancias, por ejemplo, en las que eventualmente se pueda encontrar con la candidata del oficialismo, Janet Jara. A estas alturas del mes, ¿usted puede confirmar que vamos a tener al candidato José Antonio Kast solo en la Archi y en Anatel, además del encuentro mañana en Radio Cooperativa? ¿No va a haber otra intervención en medios? A ver, mira, primero decirte que el solo me parece un calificativo inadecuado, porque son justamente las dos instancias que desde el año 2013, 17, 21 se generaron para participar en segunda vuelta para los distintos candidatos que estaban en segunda vuelta. Entonces, ¿por qué hoy debiera ser distinto? En segundo lugar... No, pero se lo pregunto porque en algún minuto ustedes también criticaron la ausencia de Janet Jara en foros económicos, por ejemplo. Bueno, pero... a mediados de este año. Por eso, mira, por eso es bastante injusto que hoy día le traten de achacar a José Antonio Kast el tema de eventualmente no participar en algún debate, cuando primero va a participar en los 2 debates que históricamente participan los candidatos presidenciales en segunda vuelta. En segundo lugar, es el candidato que está en segunda vuelta que más ha participado de debates en los últimos meses, incluido los debates antes de la primera vuelta. Entonces, ha dado muestras claras de que asiste a todos los espacios para exponer sus ideas, para debatir, para confrontar esas ideas, porque estamos seguros de que nuestro programa de gobierno es el mejor programa de gobierno para darle un mejor futuro a las familias de nuestro país y, obviamente, también nos interesan las futuras generaciones, que reciban un mejor país que el que recibimos nosotros. Germán, y en programas a modo de entrevista tampoco, se lo pregunto por ejemplo por un clásico a esta altura que es La cara de la moneda con don Francisco. También le dicen que no a ese tipo de espacios, donde es una entrevista 1 a 1 y no necesariamente una confrontación de ideas. Mira, nosotros creemos que José Antonio Kast ha tenido ya suficientes instancias como para abrirse, mostrar a su familia. De hecho, en la campaña anterior también fue así, todo eso está en YouTube, está en las redes sociales. Por lo tanto, quien quiera conocerlo más de cerca tiene la forma de hacerlo, ¿ya? Y hoy día lo que a nosotros nos interesa, porque queremos tener un programa de gobierno muy en sintonía con las principales necesidades y los reclamos de la ciudadanía, es estar en terrenos desplegados como lo estamos haciendo, porque no queremos construir o terminar de hacer ajustes en un programa sentados entre 4 paredes. Es con la gente, es escuchándolos a ellos, cómo vamos a tener un programa de gobierno definitivo que nos permita darle un mejor futuro a nuestro país. Ya, entonces, sí o sí, Archi, Anatel por y supuesto el que encuentro sí. mañana en Radio Cooperativa organizado por el Hogar de Cristo. Yo se lo preguntaba porque se ha cuestionado también que tal vez sí se pueden hacer las dos cosas a la vez, digamos, como poder participar en algunas entrevistas, digamos, pensando en la masividad que tienen los medios de comunicación de poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, la masividad de los medios de comunicación nosotros obviamente la valoramos mucho y por eso también existe una serie de voceros que participamos de instancias como esta para tratar de exponer nuestras ideas y obviamente también darle la tranquilidad a las personas que puedan conocer de cerca y también en detalle lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos para Chile. Pero obviamente también nos interesa que la ciudadanía sepa que José Antonio Kast es una persona cercana, es una persona que está dispuesta con humildad a visitarlos en regiones, a visitarlos en comunas populares o comunas no tan populares también, porque lo que nos interesa es tener un gobierno de la mano con ustedes. Vanessa Kaiser advierte que si triunfa Kast nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. ¿Cómo recibe una declaración de esas características? Yo creo que Chile, desde el estallido social, en todos los espacios políticos, en todos los matices políticos y las diferencias que existen, todos han vivido un proceso de maduración. Ese mismo proceso de maduración que yo te decía por parte de... Tras el estallido, dice usted. Lo que sucede, por ejemplo, es que el mismo presidente de la República, el mismo presidente de la República, que se instaló en el gobierno esperando tener un plebiscito que le diera, ¿no es cierto?, un cambio constitucional a Chile, ¿ya? Y que finalmente, en una de las instancias, la primera, ya que se redactó un proyecto de ley que incluso ponía en riesgo la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, bueno, muchos avances que había tenido Chile. Y ese proyecto pierde, ¿sí? Yo creo que si uno habla con sinceridad intelectual, ya honestidad intelectual, como se dice habitualmente, tiene que reconocer que ese golpe, ¿ya?, tiene que de alguna manera haber generado también un proceso de maduración de parte del presidente. Por supuesto, porque, y hubo por un ejemplo, cambio. O sea, claro, yo creo que hay un antes y un después también, después del 4 de septiembre en el gobierno del presidente Boric. Hubo un cambio de gabinete profundo y todo. Hay un antes y un después, entonces... Pero ustedes también tuvieron un revés electoral con el segundo proceso constituyente. Por supuesto, por supuesto. Y ahí viene también el proceso de maduración de José Antonio Kast. Así es. Yo creo que no solamente la experiencia de la candidatura pasada presidencial, sino que también todo el proceso que hemos ido viviendo los últimos años le ha ido generando tanto a nuestro sector como también al resto de los sectores conocimientos, aprendizajes que pero en ese uno sentido, con humildad los tiene que adoptar. ¿Cómo usted le respondería a Vanessa Kaiser cuando ella dice tenemos riesgo, hay posibilidad que a mediados del próximo gobierno nos hagan, comillas, un golpe de Estado? Ella lo asemeja a la figura del estallido social del año 2019. ¿Cómo le responde usted a una senadora electa que también el Partido Nacional Libertario hoy día está apoyando la candidatura de José Antonio Kast? Como que de alguna otra forma podríamos decir en buen chileno, se están disparando en los pies, digamos. A ver, mira, siempre van a existir pequeños grupos que eventualmente pudieran justificar vías más allá de las vías institucionales, ¿ya? Pero esos son pequeños. Nosotros creemos que los han ido aislando. De hecho, justamente el mismo proceso democrático que vivimos en Chile, con la apertura de dos procesos constituyentes, ¿ya?, que en definitiva lo que hicieron fue que la ciudadanía se pronunciara en contra de dos alternativas muy distintas, ¿ya?, y muy lejanas de nueva constitución. Lo que la ciudadanía dijo, señores, nosotros creemos más en la seguridad que nos brinda la actual constitución. Creemos que hay cosas que corregir, creo yo, pero obviamente ese es el cuerpo legal que nos debe regir. Pero es riesgoso que alguien de su propio sector plantee una frase de esas características. Mira, más que riesgoso, a mí lo que me causa una frase de esa naturaleza es que tenemos que también confiar en las personas. Yo soy un convencido que las chilenas y chilenos valoran un sistema democrático, un sistema institucional donde se respete el Estado de Derecho, pero sobre todo la integridad de las personas, la integridad de los bienes también, que tanto te cuesta lograr sacar adelante, pero también que le puedas brindar seguridad a tu familia, que haya seguridad en los barrios, que haya progreso para poder transferir ese progreso también para que la gente tenga mejores empleos. Entonces, más allá de pequeños grupos que pudieran ser eventualmente violentos, por ejemplo, lo que está pasando en la Araucanía, ¿ya?, y lo que está sucediendo en otras partes, yo soy un convencido de que Chile hoy día no aguanta más violencia. Chile hoy día lo que quiere es que todos, más allá de las diferencias políticas, se pongan a trabajar por el bien de las futuras generaciones, que se pongan a trabajar por las personas que hoy día no tienen pega, que se pongan a trabajar por esas personas que hoy día tienen miedo. Entonces, yo no me quedaría con esa frase. Lo que yo creo que es más importante es que creo que la gente ya le dijo
a los políticos. Señores, pónganse a trabajar unidos, porque nosotros, más allá de la diferencia que ustedes puedan tener, necesitamos que la institucionalidad haga lo que debe hacer. Darnos la seguridad, darnos también las instancias de progreso y obviamente también las ayudas sociales que sean necesarias. Y a propósito que tocó el tema de la Araucanía, ¿cómo encontrar un punto de encuentro allí en un tema que de tanto en tanto da noticia a nivel nacional, que de tanto en tanto pone en la palestra atentados, diferentes ataques incendiarios en las principales rutas o en algunos predios de la región de la Araucanía, en determinadas provincias particularmente? ¿Cómo dar una solución allí? ¿Escalar la excepción constitucional que hoy día existe? ¿Entregar otro rol a las fuerzas militares? ¿Cómo encontrar tal vez un punto que pueda, valga la redundancia, entregar mayor paz social en una zona que estaba súper golpeada por la violencia? Tal vez militares allanando incluso comunidades. ¿Qué han analizado dentro del equipo? Mira, ahí hay algo muy importante. El presidente Boric, antes de ser elegido, junto también con las personas que le brindaban apoyo, hablaban de que no podía seguir habiendo estados de excepción en la Araucanía, etcétera, y hemos visto que este ha sido el gobierno que ha renovado más estados de excepción en esa zona, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Es evidente que hay una violencia que necesita ser controlada. Eso te lo está diciendo la misma izquierda que está gobernando hoy día y que no es una izquierda de centro, es una izquierda más radical. Entonces, si esa misma izquierda te está diciendo, paremos la violencia, yo creo que tenemos que nosotros tomar todas las medidas necesarias para evitar que siga habiendo atentados en la Araucanía y que la gente vuelva a querer vivir en la Araucanía. Hay comunas de la Araucanía que en el último censo disminuyeron su población de manera significativa, porque hay gente migrando, hay familias, hay niños, hay jóvenes que se van porque creen que lamentablemente las condiciones no les van a permitir vivir en paz, poder tener progreso para la familia, poder tener la salud que necesitan, la educación que necesitan. Entonces, lo que tenemos que volver a brindarle a esas personas es un Estado que esté presente y que les garantice los derechos que ellos tienen. Porque esas personas que son víctimas tienen derechos. Muchas veces aquí se habla demasiado de los derechos humanos de los delincuentes y se olvida hablar de los derechos humanos de esas víctimas. ¿Pero a través de qué herramienta? ¿Un estado de sitio, por ejemplo? Yo creo que hay que mejorar la inteligencia. Ya. Este es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. La ANI ya quedó totalmente obsoleta con los mecanismos que ha utilizado durante los últimos años. Hay que volver a confiar en una agencia de inteligencia porque evidentemente también los rezagos de lo que fue la DINA, etcétera, generaron mucha desconfianza desde el ámbito político para dotar de las herramientas suficientes a una agencia de inteligencia. Hoy día nos damos cuenta que una agencia de inteligencia es vital. Cuando tú ves, por ejemplo, incluso lo que sucedió en Estados Unidos después de las Torres Gemelas, ¿ya? Se reforzó la inteligencia. Entonces, como Chile, con distintas situaciones de atentados y violación de los derechos, ¿ya?, civiles y en algunos casos derechos humanos de personas que han sido víctimas de la Araucanía, todavía no genera un sistema de inteligencia que permita, obviamente, volver a darle paz que tanto merece esa región. O sea, inteligencia para identificar los puntos más conflictivos y después ingresar a esos puntos. Yo no sé cuál es la mejor herramienta que ese mismo proceso de inteligencia pudiera razonablemente sugerir a la autoridad que corresponda. Okay. Pero creo que hay que partir por poner eso, en la mesa la necesidad de tener una inteligencia bien desarrollada, una inteligencia que evidentemente también cuente con la confianza del sistema político y con los controles necesarios desde la institucionalidad para que no exista tampoco abusos. Ok, antes de finalizar, Germán, quisiera preguntarle por algún contacto que hayan tenido eventualmente con el Partido de la Gente o con el propio Franco Parisi, pensando en ese bolsón de votos que ambas candidaturas están mirando con mucha atención. ¿Se han comunicado con él durante los últimos días? Mira, nosotros somos sumamente respetuosos de que la gente es dueña de su propio voto, junto con reconocer el tremendo desempeño que tuvo Franco Parisi durante la primera vuelta y también algunos temas que puso en la agenda que me parecen sumamente importantes, porque yo como exalcalde también sintonizo mucho con varios temas sociales. O sea, a mí me interesa mucho que la gente pueda acceder a medicamentos a precio justo. Por eso mismo fui el primer alcalde de mi sector de derecha que colocó una farmacia popular en su comuna. Ah, usted lo dice por la propuesta de Parisi del medicamento sin IVA. Yo soy un convencido que hay que buscar la forma en que los medicamentos bajen de precio, ¿ya? Los equipos técnicos incluso plantearon que hay que estudiar la medida, hay que ver si es implementable o no, obviamente sin que ponga en riesgo otros aspectos de la recaudación, etcétera. Pero lo más importante para mí, y yo creo que también para el equipo que está en salud, es
que efectivamente la salud en nuestro país no sea prohibitiva, ¿ya? Y para eso tenemos también que mejorar la salud pública. Porque no puede ser que las personas que no tienen recursos para irse a la atención privada terminen muriendo en las listas de espera, como pasa hoy día con las 100.000 personas que fallecieron durante los últimos 4 años. Ya, y eso hay que ¿no han hablado revertirlo. con Franco Parisi entonces? No hemos hablado porque nosotros, te insisto, creemos que hay que respetar a las personas y sí, obviamente, hay que saber interpretar lo que las personas señalaron con la amplia cantidad de votos que le entregaron a Parisi durante la primera vuelta. Son hartos votos, más de 2,5 millones. Y por supuesto que nos interesa interpretar a esas personas y lo estamos tratando de hacer de manera seria, de manera responsable, con mucha humildad también, entendiendo que hay elementos adicionales que podemos incorporar en nuestro programa de gobierno. Y lo último que le quiero preguntar, porque estamos en el tiempo, ¿qué espera usted de una bancada de 14 diputados del Partido de la Gente, donde hay una parlamentaria reelecta, Pamela Giles, que saca una amplia mayoría que dice: estaré haciéndole la vida imposible si es que José Antonio Kast es elegido presidente? Pero por otro lado, y en esa misma bancada, un diputado electo, Javier Olivares, que da a entender, porque no lo dice explícitamente, da a entender que su voto está con ustedes, está con José Antonio Kast. ¿Qué debemos esperar de una bancada de esas características? Mira, primero decirte que cualquier político que esté en el Congreso, más que estar anteponiendo diferencias políticas para tirar por la borda, por el suelo, cualquier alternativa que le presente la autoridad electa y electa democráticamente y en un sistema que le brinda la legitimidad necesaria para poder dirigir y conducir los destinos del país, lo que yo esperaría es lo que dijo el presidente del PDG. Yo me quedo con las palabras de él. Lo que él dijo que el PDG va a evaluar cada uno de los proyectos de ley que pasen por el Congreso para evaluarlo en su mérito en la medida que eso vaya en la línea que inspira al PDG. Entonces, ahí creo que hay una postura bastante más centrada y que obviamente a nosotros nos interesa también acoger porque creemos que se gobierna con todos. ¿Acoger invitándolos a un eventual gobierno o acoger en algún acuerdo parlamentario? No, es que esas diferencias nosotros también entre, y no solo hacer mención al PDG, también hay muchas otras representaciones en el Congreso. Entonces, lo que nosotros buscamos es que obviamente se pueda convivir en el Congreso Nacional, pero siempre teniendo como centro que el Congreso tiene que actuar de manera rápida y no como muchas veces hemos visto que se demora muchos años en sacar proyectos de ley que son de suma importancia para la ciudadanía. Por ejemplo, uno que nos interesa a nosotros, implementar en un eventual gobierno de José Antonio Kast, es la sala cuna universal. Es insólito sí, se que en Chile harto eso, sigamos años discutiendo por la sala cuna universal cuando sabemos que es prioritaria para el buen desarrollo socioemocional y también cognitivo de los niños más pequeños, pero sobre todo también para ayudar a esas mamás que muchas veces, estando solas, no tienen cómo poder también educar a ese niño. Entonces, la verdad es que son muchos temas. Bien, Germán, hay muchos temas, nos queda también harto ahí que conversar, queda en la palestra, quedamos atentos al vínculo con Chile Vamos, con el Partido de la Gente, a si invitan o no a Evelyn Matei, un eventual gabinete y todo lo que usted nos decía anteriormente, y ha señalado también que ningún beneficio social se va a ver impactado por el recorte de los 6.000 millones. Quedamos atentos también a la explicación más concreta. Pero no solo ningún beneficio social se va a ver impactado, va a haber más beneficios sociales. Por ejemplo, José Antonio Kast ha planteado ayudar a esas mamás que tienen guagua, que hoy día hemos visto cómo ha ido bajando la cantidad de niños que nacen día a día y hasta ahí entiendo que tenemos problema de tiempo. Estamos en el tiempo, pero vamos a quedar atentos a la explicación y los debates van a servir para ello. Le agradezco, Germán Codina, que haya venido al estudio de Hoy es Noticia. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que esté muy bien, Germán. Muchas gracias. A esta hora escuchamos al fiscal porque en prisión preventiva quedaron los 8 detenidos, entre ellos 6 detectives. Escuchemos. Declaración referente a los funcionarios policiales. Sí, es el fiscal Marcelo Soto, la Fiscalía Occidente, que se refiere a la formalización y la prisión preventiva con la que quedaron los 8 imputados que fueron formalizados durante esta jornada. Incautado, hubieron muchos hallazgos que se realizaron el día de ayer en la entrada de registro, no solo en la VICRIN correspondiente, sino en los domicilios respectivos. Hay un homicidio, dijo el magistrado, hubo unos días de plazo de investigación y quedaron todos en prisión preventiva. Preguntarle por el homicidio que dijo el magistrado. No, a eso no me puedo referir tampoco, también es una arista que se está investigando, son aristas de alta complejidad, por lo tanto no me puedo hacer cargo de ello, puesto que lo estoy investigando. ¿O fue parte de esta? Eso no me puedo relacionar. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del fiscal de la Fiscalía Regional Occidente, Marcelo Soto, quien se refería a la resolución que ha tomado hace pocos minutos acá el primer juzgado de garantía de Santiago. El magistrado
magistrado Fernando Guzmán, quien decidió entonces otorgar la prisión preventiva que fue solicitada por el Ministerio Público en contra de estos 7 funcionarios de la Policía de Investigaciones, uno en retiro, el resto en ejercicio y además también un civil. ¿Qué fue lo que se les imputó? Recordemos que durante esta jornada, lo decíamos más temprano, habían pocos antecedentes, la audiencia de hecho fue llevada en reserva, nosotros netamente pudimos escuchar la resolución, pero lo que hemos podido averiguar a través del reporteo, se trata de 3 casos en particular, los que hemos conocido a través de esta audiencia. Se trata un hecho, tiene que ver con un procedimiento que se realizó el 19 de noviembre del año 2024 en el marco de una orden para investigar una tenencia de armas. Estos funcionarios llegan hasta el lugar y diligencias irregulares que se estaban realizando en la comuna de Puente Alto y luego en bodegas en la comuna de Chépica, donde incautaron miles de cajetillas de cigarro. Según la Fiscalía, los policías informaron antecedentes falsos al Ministerio Público y reportaron una numeración de causa inexistente y entregaron las especies casi un año después. También se les imputó en otro hecho la incautación de drogas, pero ellos informaban una incautación considerablemente menor a lo que era finalmente la incautación original, es decir, ellos se quedaban con parte de la droga que era incautada a bandas criminales. También entonces en otro procedimiento nuevamente contrabando de cigarrillos, y eso era lo que se le imputaba finalmente, y así fueron formalizados entonces por los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de drogas, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación. Cabe señalar que, según la propia resolución del magistrado, no todos tenían participación necesariamente en los 3 hechos, pero el Ministerio Público, con los antecedentes que tuvieron sobre la mesa, fueron suficientes para acreditar por lo menos la participación y la existencia de estos delitos, por lo menos en esta primera instancia acá en sede garantía. Además, siguieron 180 días de investigación. Tenemos algunas de las frases que el magistrado emitió cuando daba a conocer entonces esta resolución de prisión preventiva. Dijo: no hay cosa más grave de que aquellas personas que la ciudadanía les ha puesto la confianza para combatir la delincuencia y asegurar la seguridad de la población, finalmente se terminen aliando con bandas criminales. No hay nada más grave que eso. Y además, un hecho bastante importante, y se lo consultábamos justo cuando estábamos hablando con el fiscal, se dice que en este caso en particular, en uno de los contrabandos hubo un homicidio. Le tratamos de preguntar, ustedes lo escucharon al fiscal Soto, sin embargo dijo que no podía profundizar en eso porque todavía era parte de la investigación y era una de las aristas, pero a esa gravedad estamos hablando, o sea, hubo incluso un homicidio en estos hechos que se le están imputando a este grupo de 7 funcionarios de la Policía de Investigaciones, uno de ellos en retiro, el resto suspendido. Recordemos una decisión que se tomó ayer en la institución policial. Y además también teníamos por otro lado a un civil. De hecho, este caso fue bastante grave, que incluso tuvimos reacciones por parte de autoridades políticas. Este es el caso del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que durante esta jornada se refería a este caso. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Las organizaciones criminales solo avanzan en la medida, no solo en que proliferan sus negocios, sino que también tienen la capacidad de penetrar al Estado. Por eso los temas de corrupción son tan relevantes para abordar también el combate a organizaciones criminales. Y especialmente la tolerancia cero que debe existir en materia de corrupción en las instituciones del sistema de seguridad. Eso abarca a las policías, eso también a Carabineros, la Policía de Investigaciones, abarca a Gendarmería. Por eso los hechos a los cuales ha comunicado la Policía de Investigación el día de ayer son especialmente graves. Sin embargo, esto justifica, entre otras cosas, los robustos sistemas de control interno. Nosotros, en los planes estratégicos de ambas policías, Bueno, escuchábamos entonces declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien se refería a la gravedad de estos hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Metropolitana Occidente. De esta manera, el magistrado los consideró un peligro para la seguridad de la sociedad y también un peligro para el éxito de la investigación, teniendo que quedar en prisión preventiva. Cabe señalar que los 7 asociados a la Policía de Investigaciones quedarán en prisión preventiva en alguno de los cuarteles con los que cuenta esta institución, mientras que la persona civil quedará
en probablemente Santiago 1, mientras esta investigación avanza y continúa, o al menos hasta que haya una revisión de sus medidas cautelares, José. Bien, Miguel Ángel Araya, entonces la cautelar más gravosa para 7 detectives y un civil, como destacamos en la pantalla. Que tengas una buena tarde. Gracias por toda esta información y también la explicación, Miguel Ángel. Gracias, nos vemos. Buenas tardes. Chao. 6 de la tarde con 51 minutos. Vamos a la pausa con imágenes de la capital del Biobío, donde no han disipado las nubes, a diferencia de lo que pasó en nuestra capital. 15 grados a esta hora en Concepción. Ahora quisiera compartir con todos ustedes una excelente noticia. Una nota de nuestro canal de CNN Chile fue reconocida con el premio Pfizer Cluster Andino 2025 en la categoría de divulgación científica. El reportaje Psicodélicos, la puerta a un nuevo paradigma en salud mental, realizado por nuestro periodista Matías Sandoval y emitido en el programa Sanamente, coproducción de nuestro canal, Fundación Rasmus y Grupo CAP, fue elegido como el mejor trabajo en la categoría Profesionales, destacando entre 31 piezas periodísticas postuladas por medios de comunicación de todo el país. Este premio, que este año celebra su 4ª edición, busca reconocer la excelencia en el periodismo dedicado a la innovación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología en el ámbito de la salud. Escuchemos algunas reacciones. Estamos en tiempos que más que nunca el desarrollo científico está impactando a las personas, lo vimos en la época del COVID, pero permanentemente es un aporte para el bienestar de las personas, el trabajo de la ciencia. Pero al mismo tiempo además estamos en momentos que podríamos decir críticos en términos de la avalancha que nos llega en momentos con respecto a la desinformación. Entonces, finalmente el buen periodismo es el periodismo que logra con información rigurosa combatir ese otro flagelo que es la desinformación, pero al mismo tiempo el periodismo bien hecho aporta directamente a la calidad de las personas en la medida que es capaz de crear buenas historias basadas en la evidencia. Sin duda este trabajo se centra en una problemática que no es tan conocida, en una situación que no es tan conocida, que es el uso de los psicodélicos. Entonces, la base que tiene el trabajo, la rigurosidad científica, el entrevistar no solamente a científicos, sino también ponerle cara a esta problemática y que es una cosa que tenemos que discutir como sociedad. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Eso fue algo que destacó el jurado en este trabajo en específico, la rigurosidad científica y la importancia de tener un lenguaje que fuera cercano sobre una problemática desconocida. Fue una sorpresa muy grande este reconocimiento justamente sobre una terapia en torno a la salud mental que también va de la mano con el avance científico y que haya sido galardonada y premiada acá. De verdad me tomó por sorpresa y creo que al equipo también. La salud mental también convoca a hacerlo con rigurosidad. Un tema que hay que buscar el respaldo científico, las evidencias, las fuentes. Entonces es como tratar cualquier otra patología, otra enfermedad. Creo que igual esto es un paso para justamente combatir un poco la desinformación en torno a este ámbito, en salud mental. Felicitaciones para Matías y todo el equipo de CNN Futuro. 7 de la tarde con 4 minutos. Vamos a la pausa con imagen del faro monumental de La Serena. Nubosidad parcial a esta hora y 19 grados como temperatura actual. Ya estamos de vuelta con las noticias. Y a esta hora despedimos Hoy es Noticia con imagen en directo de nuestra capital. Un poquito más de 22 grados a esta hora. Para mañana las temperaturas estarán similares en el Gran Santiago. Gracias por la sintonía. Que tengan una buena tarde.